Por favor, busquen en sus Biblias la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Me oyen, verdad? No hay problema. Muy bien. Pablo le dijo a Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Timoteo, predica la palabra. La predicación bíblica ocupa un lugar central en los propósitos redentores de Dios. Pablo le dijo a los corintios: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Primera a los Corintios 1:17. Ciertamente que Pablo muy probablemente bautizó a personas, pero esa era la manera para él decir que el énfasis de su ministerio estaba, o su llamado, en la proclamación de todo el consejo de Dios. Eso fue lo que Pablo hizo en todo lugar que él llegó, porque él conocía el lugar central de la predicación bíblica en los propósitos salvadores de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. Tengo el mismo sentir del pastor Albert Martin sobre la predicación bíblica cuando citó a John A. Broadus, uno de los 4 originales que comenzó el seminario en Greenville, allí en Kentucky, hace muchos años, para el tiempo de Spurgeon. Luego llegó a ser presidente de esa institución. Dijo este hombre: el gran medio designado para difundir las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo es la predicación. Las palabras pronunciadas, ya sea al individuo como a la asamblea, no pueden ser superadas. La imprenta se ha convertido en una agencia poderosa, tanto para el bien como para el mal. Y los cristianos deben emplearla con la máxima diligencia y de todas las formas posibles para la difusión de la verdad. Pero la imprenta nunca podrá sustituir a la palabra viva y hablada. Cuando un hombre está enseñando, cuya alma arde con la verdad que sabe que lo ha salvado y ha de salvar a otros, cuando tal hombre habla a sus semejantes cara a cara y las simpatías eléctricas destellan de un lado a otro entre él y sus oyentes, hasta elevarse mutuamente más y más alto en el pensamiento intenso y la emoción más apasionada, más y más alta, hasta que estas simpatías eléctricas nacen como en carros de fuego por encima del mundo. Hay un poder para mover a los hombres, para influir el carácter, la vida y el destino como ningún material impreso puede poseer jamás. Se concluye que la predicación debe ser siempre una necesidad y la buena predicación un poder poderoso. Ya que la mayoría de ustedes creen en la primacía y centralidad de la predicación en los propósitos salvadores de Dios, consideremos en este tiempo y en algunos, si Dios permite, esta próxima semana, consideremos a fondo las características de esta predicación. Porque alguno puede pensar que simplemente abrir la Biblia, tomar un texto y decir 2 o 3 cosas, que eso es predicación. Espero que al final de esta serie puedan ustedes concluir, si no lo han hecho ya, que no es así. Espero que al desarrollar este tema puedan ustedes concluir que la predicación bíblica es la comunicación audible, autoritativa, abierta, clara, urgente, fiel, directa, persuasiva y eficaz, con el poder, la ayuda, asistencia del Espíritu de Dios. En su primera carta a los Corintios, en el versículo 1,
del capítulo 2, Pablo dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de la sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, la opinión de los hombres, los pensamientos de los hombres, la capacidad de los hombres, sino en el poder de Dios. En la segunda epístola, capítulo 4, versículo 2, la epístola a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, y esto es un mandato, no era una opción, predica la palabra. Ahora, ¿cuáles son las características esenciales de esa predicación? Aunque la predicación bíblica reflejará la diversidad de dones, habilidades, estilos, hasta el acento. Usted ve, mi acento no es español. Aunque la predicación bíblica reflejará la diversidad de dones, habilidades y estilos del predicador en el acto de la predicación, esta tiene un núcleo de denominadores comunes que estarán o están presentes cada vez que un siervo de Dios predica la palabra de Dios. Esto nos lleva, no voy a prometer que puedo llegar hasta allá en esta semana, pero esto nos lleva a considerar el contenido, la forma y la manera o el estilo de la predicación bíblica. Y en esta mañana, el contenido de la predicación. El contenido de la predicación bíblica es sustancialmente bíblica, o se podría decir eminentemente, pero esa se queda un poco corta, yo prefiero enteramente bíblica. El encargo y la amonestación final de Pablo a Timoteo fue, predica. ¿Predica qué? Predica la palabra de Dios. Como parte de su responsabilidad pastoral, Timoteo tenía que predicar la palabra de Dios. Ahora, según el contexto en que aparece este mandato, Pablo se refiere a las santas o sagradas escrituras, versículo 15, que imparten la sabiduría que conduce a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Pablo también hace referencia a estas sagradas escrituras diciendo toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo está diciendo, Timoteo predica la purísima palabra de Dios. Pablo en este texto escogió, fue muy cuidadoso, estaba bajo la inspiración o la supervisión del Espíritu Santo que le llevaba sin negar lo que él era, sus habilidades, su cultura, su lenguaje o idioma. Aún así lo dirigió a escoger muy bien para describir qué es esto de las Santas Escrituras, cuál es el origen. Son exhaladas por Dios, teonustos. Es decir, que así como la respiración de una persona cuando respira hacia afuera, exhala, procede neta y exclusivamente de Él. Así la palabra de Dios es exhalada por Dios, es el producto del aliento creativo de Dios. Por consiguiente, es la purísima, palabra de Dios. Dios usó hombres, como ustedes saben, y la Biblia dice en la segunda epístola de Pedro, pero es netamente, totalmente su palabra.
digna de plena confianza. No hay equivocación, no hay error. Ahora, esto significa, como otro señaló, y lo digo porque es mi convicción también, lo que entiendo la Biblia dice, que la palabra de Dios no llega al predicador ni a ningún ser humano de modo directo. Ya esos tiempos pasaron. Aquí vienen los postreros días, los últimos días, los días en que estamos viviendo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, si no me equivoco. Estos son los postreros días. No podemos esperar alguna revelación directa. No es necesario. Todo lo que Dios tenía que decir lo dijo y está y se contiene en la Escritura. Por tanto, Timoteo predica la palabra. La palabra de Dios no llega al predicador ni a ningún ser humano de modo directo. Se halla ahí mismo en la Sagrada Escritura. Sus páginas contienen el testimonio de los grandes hechos de la historia de la salvación y la interpretación de los mismos. Esto es un escritor español, pero aquí dio en el clavo. La Biblia no solamente habla de los hechos redentores de Dios, y después le da a la gente para que ellos figuren, imaginen o piensen o concluyan o interpreten por ellos mismos los hechos de Dios. No. Dios obra en su providencia, en la creación, providencia, la salvación, y Dios, mediante su Espíritu, trajo la interpretación final a través de la encarnación del Señor Jesucristo. Habiendo hablado de otra manera, ahora habla en su Hijo. Su Hijo pasó toda esta información, revelación, con la supervisión del Espíritu a los apóstoles. Ellos hablaron netamente la palabra de Dios. Todo esto tiene la garantía de la inspiración divina. Por ello, la predicación cristiana ha de ser eminentemente bíblica, lo cual no significa tan solo que ha de girar en torno a un determinado texto de la Escritura, sino que ha de estar impregnada en la totalidad de sus enseñanzas. Con esto no queremos decir que cada uno de los sermones hay que meter de manera comprimida la Biblia entera, pero sí que su contenido debe estar iluminado por el conjunto de la Biblia. Lo que Pablo habla en Hechos capítulo 20, versículo 17, como prediqué, no rehuí predicar todo el consejo de Dios. Ese consejo de Dios tiene que estar gobernándonos no solo en el estudio de la palabra, sino también en la proclamación de la palabra, si esa palabra ha de ser bendecida, apoyada y ha de recibir la bendición del cielo. El predicador no debe de conformarse con mojar sus pies con un mensaje escriturístico. Él debe zambullirse en las aguas profundas de la revelación, aunque cada vez de los tesoros alojados en sus fondos saque solamente una pequeña parte. La fuente a la que el predicador debe ir para encontrar, y terminé mi cita, pero ahora la fuente a la que el predicador debe ir para encontrar la materia prima para formar su predicación es la palabra de Dios. Esto implica como un escritor escribió o afirmó que un sermón no es un discurso en el que el predicador expone ideas humanas, sean propias o ajenas. Doctrinas filosóficas, especulaciones, morales, experiencias religiosas. Tampoco es una disertación teológica demasiado abstracta para el oyente promedio que no puede entender, fruto de disquisiciones metafísicas, es decir, ese examen riguroso de lo que está por allá, de lo que es bien abstracto. No, es el fruto de un estudio en la palabra de Dios. Repito,
Tampoco es una disertación teológica, fruto de disquisiciones metafísicas más que de exposición bíblica. Ni es una plática piadosa. Ahora añado yo, no es una charla. Hay muchos charlatanes por ahí, muy populares. No es una plática piadosa en la que se vierte reflexiones personales, por espirituales y edificantes que éstas sean. El contenido de toda la predicación ha de ser fundamentalmente la palabra de Dios. No olvidemos que es querigma, la proclamación por medio de un heraldo o predicador, emisario y embajador de Cristo, con el mensaje de Cristo sobre Cristo y de Cristo. Nada de lo que el hombre añada puede desfigurar o debilitar el mensaje divino. Esta característica es expresada de modo tajante en los días de la Reforma, predicatio verbi Dei es verbum Dei. La predicación de la palabra de Dios es eso mismo, la palabra de Dios. Esta aparente redundancia es la piedra, decía este hombre, de toque para distinguir la verdadera predicación del mero discurso. El predicador cristiano está en la línea de sucesores de los antiguos profetas. Detrás de todas sus afirmaciones ha de estar esta expresión: así dice el Señor. Y así es. Y no es así digo yo o así dicen otros. No. Así dice el Señor. De ahí que el predicador en nuestros tiempos no se puede dar el lujo de traer sus propias impresiones o cosas personales. Él tiene que en oración, dependiendo del Espíritu de Dios, asegurarse, y con esa multitud de dones que Cristo ha dado en su iglesia que no podemos despreciar, teniendo todo esto como control, Él debe asegurarse, y hoy más que nunca, de que Él predica eso mismo, la palabra de Dios. No sus propias palabras, sino como el Señor Jesucristo dijo: yo he venido a decir lo que mi Padre me dijo que dijera. Lo que he oído del Padre, eso hablo. Juan 8, versículo 26 y 38. Su mensaje, igual al que el de Pablo y sus colaboradores, debía ser acogido y recibido no como palabra de hombres, sino cuál es en verdad, como la palabra de Dios. De ahí la bendición que vino sobre la iglesia en Tesalónica. Cómo Dios utilizó a aquellos hermanos. El énfasis no era cuántas personas, sino cuántas de ellas habían realmente sido el objeto del poder salvador de Cristo por medio de la proclamación del heraldo, como Pablo y los que estaban con él. Estas personas recibieron la palabra no como aquella que vino de hombres, sino como aquella que vino directamente, usando Dios, sí, al predicador, la palabra de Dios. Cuando la iglesia recibe la palabra así, la influencia, el poder, la gracia, la transformación, viene. No se preocupen de cuánto y cuántos no somos, quienes están o no con nosotros. Lo que nos importa es que seamos fieles a lo que la palabra de Dios declara y asegurarnos que cuando decimos, así dice el Señor, no estamos mintiendo delante de la congregación.
Para este fin el predicador va a la Escritura para extraer objetivamente lo que dice el texto o el pasaje bíblico. Eso es lo que se conoce como exégesis. Se interpreta objetivamente el texto, se extrae el significado del texto bíblico, no se insertan las interpretaciones personales. Eso es eisegesis. La introducción de ideas del predicador en el texto, llevándolo a decir lo que el texto no dice. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, no tus ideas, ni las de otros, introducidas en el texto bíblico. Esto implica que el predicador no debe formar su mensaje de sus pensamientos, ni de los de otros, ni de mitos, leyendas, tradiciones, filosofías humanas, ni de visiones, sueños, nuevas revelaciones, especulaciones, películas, novelas. ¡Novelas! ¡Películas! ¡Qué atrevidos son algunos! Ni de los últimos acontecimientos del mundo, de su mundo, ni lo que dice Facebook, TikTok, sino lo que dice y enseña la palabra de Dios. Timoteo predica la palabra, las santas escrituras, las cuales han de dar sabiduría salvífica. Son útiles ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios alcance, ¿qué, Timoteo? Tú tienes que alcanzar la madurez en todo aspecto de tu vida, como me dijo a mí, mi esposa, oye, yo quiero que tú seas un pastor fiel en todo aspecto. Y empezó mi mujer a decir, mira, tienes razón, yo no estoy rodeado. Y ninguna de las mujeres que yo conozco que están cerca, que me dan consejos, son, sí, papá, sí. No. Son mujeres con sabiduría del cielo, que hablan la verdad de Dios. Yo no me dejo intimidar como algunos hombres. Yo veo que lo que Dios me ha dado a rodearme de mujeres sabias es para que sea más sabio. Mientras me digan la palabra, tienen cabida en mí. Necesitamos la Escritura para alcanzar la madurez espiritual. Pablo dice, predica la palabra, predica toda la palabra es necesaria. Si la iglesia ha de alcanzar, en principio, ha de alcanzar madurez cristiana, que es la capacidad para utilizar todos los recursos y todo lo que es la gracia, los dones, etcétera, todo el conocimiento que he dado de la mejor manera, aplicarlo como tiene que aplicarlo, para que esté preparado para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios en todo aspecto de la vida. Oye, tú tienes que conocer y empaparte de las Escrituras. Y hay que darle al pueblo toda la Escritura, no partes de la Escritura, como hoy en día el énfasis es, el énfasis es este, ellos no lo dicen, pero lo dejan abierto. ¿Y cuál es esto? Bueno, tenemos que enfatizar o subrayar aquellas verdades para que las verdades fundamentales. No, detrás de esto es, no toques esto, no toques aquello, no digas esto, no digas aquello, para que podamos estar juntos, ser más, tener mayor influencia. ¿Qué sufre? Sufren ustedes. Porque la verdad no es totalmente proclamada. La iglesia empieza por ese proceso. Bueno, hay cosas más importantes que darle énfasis. Oiga, yo no estoy diciendo que los que dicen tales cosas tienen eso como su propósito o intención. Pero muchas veces nosotros nos inventamos cosas y ¿qué pasa? Nos desviamos y desviamos a otros, lamentablemente. Todo esto que ustedes ven por ahí, no se cieguen con los números. No vayan al Facebook o a las otras cosas. ¡Wow! 300,000
le gustan. Allá dicen like. No. Hermanos, el pueblo necesita toda la verdad. Es verdad que hay cosas que son fundamentales, esto, aquello y lo otro, pero hay que tener cuidado, porque ¿quién nos dice lo que es y lo que no es fundamental? ¿Ellos? No. La Biblia. Necesitamos toda la Biblia. Ustedes y yo, toda la Biblia. Pablo dijo a Timoteo, porque le está hablando a él, pero está hablando a él porque él es el maestro. Y en principio, entonces, es para todo creyente, es para toda iglesia. La inmadurez, la carnalidad, la vanagloria. Aún las cosas que pasan en las iglesias hoy, es eso mismo. No se está predicando la palabra de Dios porque el predicador no está realmente convencido de que es toda la palabra y no partes de la palabra que la iglesia necesita y punto. Termina sin querer siendo infiel a Cristo y la palabra de Dios. Y la iglesia sufre. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento bíblico. Hermanos, tenemos que predicarla porque se cumplirá toda. Porque en verdad os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni a una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. La misma providencia debe ser entendida, interpretada por todo lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 23, 28 y 29 dice el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, y ahora tenemos la palabra, y ahora más, con más razón, el canon está cerrado. El que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Ahí está el punto. ¿Con quién yo me identifico? No con los pastores por ser perfectos. No hay pastor perfecto. Oye bien, no hay iglesia perfecta. El que no tiene una cosa, tiene la otra. Sea Don MacArthur, por todo mi respeto, el doctor, sea Sproul, sea el pastor Martin. Óigame bien, el que no tiene, en mi país dicen, el que no tiene dinga tiene mandiga. Y no estamos aquí para estar buscándole esto, aquello y lo otro, porque si no lo hay, usted se lo va a poner, porque el problema suyo es su corazón. Estoy rodeado, y mis mejores amigos, no es porque son perfectos, yo no lo soy, pero es porque su visión, su fin es proclamar toda la palabra de Dios. Ser fiel a través de los años, en tiempos buenos de prosperidad, como en tiempos que no son prósperos, en tiempos de aflicción, cuando parece que lo que hicimos fue en vano, pero nunca es en vano si lo hacemos según la palabra de Dios. Dios nos dice por su palabra, a este hombre miraré. ¿Quién es ese hombre que él favorecerá, bendecirá? Como Dios quiere hacerlo, aquel que su nombre, con humilde, contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Su preocupación no es solamente el poner cosas en la cabeza de la gente, es que afecte, transforme el corazón para que haya semejanza a Cristo, pues Cristo vertió su preciosa sangre, ¿para qué? Para que todos sus discípulos, todos aquellos por los cuales Él vertió su sangre, lleven, reflejen su preciosa imagen santa. Desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados al gran fin, porque eso redundará en la gloria de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, cuanto no más la cristología, soteriología, eclesiología necesaria para lograr ese fin. A Él la gloria. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, o como martillo que despedaza la roca. Porque la palabra de Dios, no la tuya, Piñero,
es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra, Piñero, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, es poderosa para discernir los pensamientos, es decir, para pasar juicio sobre los pensamientos, las intenciones del corazón humano, de manera que el hombre se ve desnudo ante una predicación bíblica sellada y aprobada por el sello de Dios. Timoteo, predica la palabra, porque allí hallarás la verdad que santificará tu alma y la de aquellos que tú ministras. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17. Sea que nuestra predicación consista de una exposición de un versículo al siguiente, o que la predicación sea sobre el tema, un tema o doctrina de la Biblia, o sea una exposición consecutiva de algún pasaje sustancial de la Biblia. Si la predicación ha de ser ungida y aprobada por Dios, tiene que ser neta y claramente y sustancialmente bíblica. Timoteo, predica la palabra. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Bendecir. No te lo imagines, la Biblia te lo dice. Isaías 55, versículo 11. Así será. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ahí está mi confianza como ministro del Evangelio, no en mí, mis ideas y las de otros, sino que Dios ha prometido bendecir su palabra, lograr aquello para lo cual esta mañana Él la está enviando. Eso es ser un predicador fiel. Y no quiero usarlo, pero lo voy a usar. Esa palabra a mí me pone exitoso. Salmo 1. ¿Quién es el que prospera? El que se deleita y aplica la palabra de Dios. A ver el tiempo. Como otro dijo, cuando realmente se predica la palabra y no simplemente acerca de la palabra, el mensaje es revestido de poder sobrenatural. Este hecho de confianza, este hecho da confianza al predicador e impresiona a los oyentes. Los contemporáneos de Jesús se maravillaron en lo que respecta al Sermón del Monte, porque les enseñaba con autoridad. Mateo 7:28. Su verbo no era rutinario y frío como el de los escribas, llevaba el hálito inconfundible de Dios. Y el mundo de nuestro tiempo, contrariamente a lo que algunos suponen, necesitan oír voces así, con los mismos acentos autoritativos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Son muchos los espíritus que hoy comienzan a estar cansados del relativismo, la incertidumbre y la esterilidad del pensamiento moderno. Además, la palabra de Dios posee en sí una energía vital única. No volverá a mí vacía. Aquel que nos ha dado, aquel que nos la ha dado, sean cuales sean los resultados visibles de la palabra de Dios, la palabra de Dios cumplirá el propósito de Dios. Unas veces para salvación, otras veces para juicio. La predicación genuina tendrá siempre ese doble efecto. Difundirá el olor de Cristo en los que se salvan y entre los que se pierden. Segunda los Corintios 15. El resultado siempre debe dejarse al Señor, pero mutilar la palabra, deformarla o abaratarla como objeto de que la predicación resulte más aceptable no es solo una gran equivocación, como dijo este ministro español, es un pecado del que Dios pedirá cuentas a todo falso profeta. Jeremías 23, 9, 40. Ahora bien, estoy acercándome a esa hora. A las 12, ¿verdad? Muy bien. Hoy tengo que hacer al estilo español.
Yo lo voy a empezar. Yo no sé a dónde yo... Déjame ver. Un retoque nada más. Porque las características esenciales de la predicación bíblica en cuanto a su contenido es sustancialmente bíblica. En segundo lugar, es abiertamente doctrinal. Es abiertamente doctrinal. El predicador no se avergüenza ni presenta excusas, porque el contenido de sus predicaciones es clara y abiertamente doctrinal. Ahora vuestra tarea para la próxima hora, porque voy a estudiar, voy a terminar a tiempo. Yo quiero que ustedes me prueben a mí que la predicación bíblica es doctrinal. Abiertamente, sin vergüenza. No porque no tenga vergüenza, sino simplemente no presenta excusa. Esto es lo que hay. Para que una predicación sea honrada, tenga el sello y la aprobación del Espíritu y logre su propósito, tiene que ser abiertamente doctrinal. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra, por ese espíritu de reverencia mostrado por esta congregación, la cual tú has cuidado, has protegido y hasta aquí has conservado. Esta no es obra de los hombres, aunque sabemos que tú has usado a tu siervo y a otros aquí. Pero te pedimos, oh Dios, que hasta que Cristo venga, detrás de este púlpito, siempre haya un predicador que predique sustancial y doctrinalmente tu palabra en Cristo. Amén.